Hola comunidad de historias del lado oculto, mi nombre es Elena. Tenía 12 años cuando mi familia y yo nos mudamos a una vieja casona en un pueblo llamado San Cristóbal del Encino. Mi papá había conseguido un trabajo como maestro en la secundaria local y la casa venía incluida como parte del contrato. Desde fuera, la casona era imponente, paredes de adobe gruesas, ventanas de madera desgastada y un gran portón de hierro que siempre chirriaba. Pero lo que más destacaba era un extraño símbolo tallado en la puerta principal, algo que parecía un sol, pero con líneas retorcidas, como si estuviera deformándose. El primer día, recuerdo haber sentido un escalofrío cuando crucé el umbral. No era solo el frío, aunque la casa parecía más helada que el exterior, sino una sensación de que algo o alguien nos observaba. Mi mamá intentó animarnos diciendo que la casa tenía personalidad, pero yo no estaba convencida. Las primeras semanas transcurrieron sin grandes incidentes, salvo por las típicas incomodidades de una casa vieja, el crujido de las maderas al caminar, puertas que se cerraban solas por las corrientes de aire y un extraño olor a humedad mezclado con algo metálico que no lograba identificar. Pero todo cambió una noche, poco después de que mi papá terminara de colgar un crucifijo sobre la puerta principal. Esa noche me desperté a las 3:12 de la madrugada. Recuerdo el reloj perfectamente, porque mi mamá siempre decía que esa hora era la hora de los espíritus. Me levanté para ir al baño, pero al salir de mi cuarto vi que la luz del pasillo parpadeaba, algo extraño, porque era una bombilla nueva. Mientras avanzaba, escuché un susurro que venía del fondo de las escaleras. Me congelé. Era una voz tenue, como la de una mujer, que repetía algo que no lograba entender. Mi instinto fue regresar corriendo a mi cuarto, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia las escaleras. Cuando finalmente logré moverme, giré hacia la habitación de mis papás. Pero justo antes de tocar la puerta, la voz cesó. El silencio que quedó fue aún más aterrador. Entré corriendo al cuarto y desperté a mi mamá. Le conté lo que había pasado, pero me dijo que seguramente había sido una pesadilla. Insistí tanto que decidió acompañarme al pasillo, pero para mi sorpresa todo estaba en calma. Ni la luz parpadeaba, ni se escuchaba nada. Me sentí como una tonta. A la mañana siguiente, noté que mi papá estaba inusualmente callado durante el desayuno. Finalmente, nos contó algo que me dejó helada. Esa misma noche, había escuchado pasos afuera de nuestra habitación. Pensó que era yo, pero al abrir la puerta no había nadie. Lo que lo inquietó fue que los pasos parecían terminar justo frente a su puerta y se quedaron ahí, como si alguien estuviera esperando. Con el paso de los días, los incidentes comenzaron a intensificarse. Las puertas se abrían y cerraban solas, los espejos parecían empañarse desde dentro y más de una vez encontramos nuestras cosas en lugares donde no las habíamos dejado. Una tarde, mientras jugaba en el patio, encontré un viejo pozo cubierto con una losa de piedra. Me pareció curioso, pero lo que realmente me alarmó fue cuando mi hermano menor, Andrés, de apenas 6 años, señaló el pozo y dijo: «Ahí vive la señora». Cuando le pregunté quién era esa señora, simplemente respondió: «La que me canta en las noches». Mis papás empezaron a preocuparse cuando Andrés comenzó a hablar con alguien que nadie más veía. Decía que su amiga se llamaba Clara y que vivía en la casa desde hace mucho tiempo. Al principio pensaron que era solo un amigo imaginario, pero las cosas cambiaron cuando mi mamá lo escuchó decir: «No puedo ir contigo al pozo, Clara. Mi mamá no me deja salir de noche». Decidieron buscar ayuda en la iglesia. El párroco del pueblo, un hombre anciano y visiblemente nervioso, nos contó que la casa tenía una historia oscura. En los años 30, una mujer llamada Clara había vivido ahí con su familia.
Se decía que practicaba brujería y que había sido vista realizando rituales junto al pozo. Una noche, todos los habitantes de la casa desaparecieron. No se encontraron cuerpos, solo manchas de sangre que llevaban hacia el pozo. Decididos a resolver el misterio, mi papá y el párroco quitaron la losa del pozo. En el fondo, encontraron huesos humanos mezclados con objetos extraños, amuletos, monedas antiguas y pequeños frascos con líquidos oscuros. Esa misma noche, todo se descontroló. La casa entera parecía cobrar vida. Las paredes crujían como si algo las golpeara desde dentro, y los susurros se transformaron en gritos que resonaban por los pasillos. Mi papá intentó rezar, pero el crucifijo que colgaba sobre la puerta principal cayó al suelo y se partió en dos. Mi mamá nos sacó a todos de la casa mientras mi papá y el párroco intentaban realizar un exorcismo. Desde el patio podíamos ver cómo las luces de la casa parpadeaban y se apagaban una a una. Finalmente, todo quedó en silencio. Cuando mi papá salió, tenía el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Nos dijo que nunca más volveríamos a esa casa. Desde entonces, nunca hablamos mucho de lo que pasó. Nos mudamos a otro pueblo y tratamos de seguir con nuestras vidas, pero a veces en las noches me despierto pensando que escucho ese susurro otra vez. Me pregunto, a veces con un escalofrío que recorre mi espalda, si aquello que habitaba en esa casa realmente se quedó atrapado entre sus viejas paredes, o si de alguna manera, que aún no entiendo, logró aferrarse a nosotros y nos siguió, escondiéndose en las sombras de nuestra nueva vida, esperando el momento para volver a manifestarse. Nuestro segundo relato de la noche nos envía Sebastián Ramírez desde Aguascalientes y nos dice así: Hola, quisiera contarles esta historia que me ocurrió en el año 2001, cuando tenía 24 años. En ese entonces trabajaba como guardia de seguridad en una antigua fábrica de zapatos llamada Calzado Mendoza, ubicada en León, Guanajuato. Había sido un emporio en los años 70, pero para el cambio de siglo, la fábrica ya estaba cerrada. Sin embargo, parte del edificio seguía siendo usada como almacén para materiales y equipos, así que contrataron un pequeño equipo de vigilancia para cuidar el lugar. Desde el primer día que llegué, sentí algo extraño en ese lugar. Era un edificio enorme, con techos altos y ventanas cubiertas de polvo que apenas dejaban pasar la luz. Los pasillos eran interminables y el eco de mis pasos parecía seguirme a todas partes. En cada esquina había viejas máquinas que alguna vez habían producido cientos de pares de zapatos, pero ahora solo acumulaban polvo y óxido. Mi turno era el nocturno, y aunque no le tenía miedo a la oscuridad, esa fábrica tenía una forma peculiar de hacerte sentir observado. La primera semana transcurrió sin incidentes, salvo por pequeños ruidos que atribuía a roedores o al viento. Pero una noche, mientras hacía mi ronda habitual a eso de las 2 de la madrugada, escuché algo que no podía explicar. Era el sonido de un martilleo, como si alguien estuviera trabajando en la sección de ensamblaje. Recuerdo que me detuve en seco, tratando de escuchar mejor. El sonido era constante, rítmico, y venía de un área donde había un banco de trabajo antiguo. Lo primero que pensé fue que alguien se había colado al edificio, así que me acerqué con mi linterna y mi tolete en mano. Pero cuando llegué al lugar, no había nadie. El banco de trabajo estaba lleno de herramientas viejas y cubierto de polvo, pero lo que más me inquietó fue un martillo que parecía recién usado. Estaba limpio, como si alguien lo hubiera tomado hace poco. Esa misma noche, al regresar a mi pequeño cubículo de vigilancia, encontré algo que me puso la piel de gallina. Sobre la mesa había una suela de zapato completamente nueva,
como si alguien hubiera empezado a ensamblarla y la hubiera dejado ahí para mí. Sabía que no era posible. Nadie más tenía acceso al edificio y yo había revisado cada rincón minutos antes. Con el paso de los días, los ruidos comenzaron a intensificarse. Además del martilleo, ahora podía escuchar pasos en los pasillos, incluso el sonido de una máquina que parecía arrancar por unos segundos y luego detenerse de golpe. Una noche, mientras revisaba los vestidores de los antiguos empleados, vi algo que nunca olvidaré. Al abrir una de las taquillas oxidadas, encontré un viejo uniforme de fábrica colgado dentro. Era algo que ya había visto antes, pero lo que me heló la sangre fue que al lado del uniforme había una fotografía. Era la imagen de un hombre joven, de unos 30 años, con una expresión seria como si no quisiera ser fotografiado. El detalle perturbador fue que al lado del hombre estaba un zapato a medio hacer, y era idéntico al que había aparecido en mi mesa días atrás. Tomé la foto y me la guardé para mostrarla al supervisor al día siguiente, pero esa noche las cosas se salieron de control. A eso de las 3 de la madrugada, estaba sentado en mi cubículo revisando las cámaras de seguridad. En una de ellas, la que apuntaba al área de ensamblaje, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una figura apareció frente a la máquina principal, un hombre vestido con el mismo uniforme de la fotografía que parecía estar trabajando. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera ensamblando un zapato. No podía creerlo. Tomé mi linterna y corrí al lugar. Cuando llegué, la figura ya no estaba, pero las máquinas estaban encendidas. Lo más extraño fue que en la cinta transportadora había un par de zapatos recién ensamblados. Eran perfectos, pero había algo aterrador en ellos. Parecían demasiado nuevos para ser de una fábrica abandonada. Apagué las máquinas como pude y regresé corriendo a mi puesto. Apenas amaneció, llamé al supervisor y le conté todo. Me esperaba una reacción de incredulidad, pero en cambio su rostro se puso pálido. Me dijo que la historia de esa fábrica tenía un pasado trágico. Durante los años 70, un hombre llamado Julián trabajaba como ensamblador. Era conocido por su dedicación, pero también por su carácter introvertido. Una noche, tras una jornada agotadora, ocurrió un accidente en la máquina de ensamblaje principal. Julián quedó atrapado y murió instantáneamente. Desde entonces se decía que su espíritu seguía rondando la fábrica, incapaz de abandonar el lugar donde había dedicado su vida. Esa misma semana renuncié al trabajo. No podía soportar la idea de pasar otra noche en ese lugar. Pero a veces, cuando paso cerca de la fábrica, me parece escuchar el eco de un martilleo lejano, como si Julián aún estuviera trabajando en la soledad de su fábrica olvidada. ¿Qué opinan? ¿El espíritu de Julián seguirá atrapado en ese lugar o son solo ecos de una tragedia pasada? Déjenme sus teorías en los comentarios y recuerden suscribirse para no perderse el próximo relato que les pondrá los pelos de punta. No se vayan, aún quedan más relatos aquí en Historias del Lado Oculto, donde lo desconocido nunca duerme. Continuamos con los relatos de esta noche y ahora es el turno de Daniel, quien nos comparte un testimonio inquietante que nos lleva hasta un pequeño pueblo en las montañas. Su historia, llena de misterio y ecos de tragedia, dice así: esto que les contaré ocurrió hace 3 años, cuando fui a visitar a mis abuelos en un pequeño pueblo llamado San Benito de los Cedros, un lugar perdido en las montañas. San Benito es un sitio tranquilo, con casas de adobe y calles empedradas, donde el tiempo parece haberse detenido. Sin embargo, hay un lugar en el pueblo que a todos les pone nerviosos: la antigua capilla. La capilla de San Benito es una construcción de piedra que domina la pequeña plaza central. Tiene más de 150 años y un aire de misterio que resulta imposible ignorar. Sus campanas, traídas desde España en tiempos coloniales, son famosas
no solo por su tamaño, sino también por las leyendas que las rodean. Según los habitantes, esas campanas tienen un extraño don, suenan solas, sin necesidad de manos humanas. La primera vez que escuché esa historia, estaba sentado en la cocina de mis abuelos. Mi abuelo me advirtió que, bajo ninguna circunstancia, saliera de casa si escuchaba las campanas durante la noche. Esas campanas no traen nada bueno, Daniel. Cada vez que suenan sin que nadie las toque, algo malo sucede. Pensé que se trataba de una superstición de pueblo, pero la seriedad en sus ojos me dejó inquieto. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte, y al día siguiente me animé a preguntarles a los lugareños. En el mercado conocí a doña Consuelo, una anciana que vendía hierbas medicinales y parecía saber más de lo que decía. Esas campanas no deberían sonar nunca solas, me dijo mientras sus ojos se llenaban de preocupación. Dicen que hace años un sacristán desapareció cuando intentó tocarlas en plena noche. Nadie sabe qué le pasó, pero desde entonces las campanas parecen tener vida propia. Esa noche no podía dejar de pensar en lo que me habían contado. Me acosté temprano, pero no lograba dormir. La imagen de las campanas moviéndose solas rondaba en mi mente. Poco después de la medianoche, un sonido profundo y melancólico rompió el silencio. Las campanas estaban sonando. Me levanté de inmediato y me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver la capilla, oscura y silenciosa, excepto por el movimiento de las campanas en lo alto del campanario. Lo extraño era que no había viento ni rastro de alguien que pudiera tocarlas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Me puse una chaqueta y salí de la casa, ignorando las advertencias de mi abuelo. Cuando llegué a la plaza, el sonido era ensordecedor. Las campanas resonaban como si alguien las golpeara con furia. Subí los escalones de la capilla y al empujar la puerta de madera, ésta se abrió con un chirrido. El interior estaba sumido en penumbras y un aire helado me golpeó en cuanto crucé el umbral. Avancé con cuidado, mirando hacia el campanario, pero no vi a nadie. Aún así, el sonido continuaba. Mi respiración era pesada y sentía que algo invisible me seguía. De repente, una voz femenina susurró cerca de mi oído. «¿Por qué estás aquí?» Me giré rápidamente, pero no había nadie. La voz parecía provenir de todas partes y el eco hacía que fuera imposible ubicarla. Sentí un escalofrío recorrerme, pero mi instinto me llevó a subir las escaleras de caracol que llevaban al campanario. Cada paso que daba hacía crujir la madera y el aire se volvía más denso. Cuando llegué a la cima, vi algo que me heló la sangre. Una figura vestida con una túnica oscura estaba de espaldas, moviéndose como si tocara las campanas, pero sus manos no sujetaban ninguna cuerda. Intenté retroceder, pero el miedo me paralizó. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. La figura giró lentamente, pero su rostro estaba cubierto por un velo negro. En ese momento, las campanas dejaron de sonar y un silencio sepulcral inundó el lugar. «Ellos ya vienen», dijo con una voz gélida antes de desvanecerse frente a mis ojos. Salí corriendo de la capilla, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi abuelo estaba despierto, esperándome en la puerta con una expresión que mezclaba ira y miedo. «Te dije que no salieras, Daniel. Ahora lo has visto». Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero me detuvo con un gesto. Solo me abrazó, susurrándome que no volviera a la capilla nunca más. A la mañana siguiente, todo el pueblo estaba conmocionado. Un joven del pueblo había muerto esa noche, cayendo de un barranco mientras regresaba a casa. Su muerte ocurrió exactamente a las 12:03, la misma hora en que las campanas comenzaron a sonar.
Desde entonces no he vuelto a San Benito, pero el recuerdo de aquella noche me persigue. Cada vez que escucho una campana sonar, me detengo, esperando que no anuncie otra tragedia. Porque en San Benito de los Cedros, cuando las campanas suenan solas, no hay manos humanas detrás, solo el eco de algo que acecha en las sombras. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué creen que habita en esa capilla? Si les pasó algo similar o tienen una teoría, déjenla en los comentarios. Nuestra siguiente historia nos trae Juan Pablo desde Sudamérica, Bolivia, y nos cuenta así. Mi nombre es Juan Pablo, y lo que voy a contarles ocurrió hace un año, cuando fui a pasar unas semanas en la granja de mi tío Raúl, en el pueblo de Chayapampa, cerca del lago Titicaca, en Bolivia. Siempre pensé que las historias de monstruos eran solo leyendas, pero después de lo que vi, entiendo por qué algunas tradiciones no deben ser ignoradas. En Chayapampa, el lago no es solo un paisaje hermoso, es parte de la vida diaria. Los pescadores dependen de él, las familias lo veneran como una fuente de sustento y también le temen. Desde niño escuché rumores de algo que habitaba sus profundidades, algo antiguo que, según los abuelos, salía del agua para cazar. Le llamaban el Ayayuc Agua, un ser hambriento que no distingue entre animales y humanos. Mi tío siempre fue un hombre práctico y nunca hablaba de esas cosas. Pero esa semana, algo lo tenía preocupado. Sus ovejas desaparecían de forma inexplicable. Primero pensó que eran ladrones, luego que tal vez un puma bajaba de las montañas. Pero las desapariciones no seguían ningún patrón lógico. Cada mañana encontraba cercos rotos, rastros de sangre y huellas que no parecían de ningún animal conocido. Una noche, mientras cenábamos, mencioné lo que decían las historias. Mi tío me miró con seriedad y después de unos segundos dijo: «Espero que nunca tengas que verlo. Esa cosa no es un mito, Juan Pablo. Es real». Le pregunté qué quería decir, pero no respondió. Solo me recomendó cerrar bien las puertas y ventanas, como si eso pudiera mantener alejado a lo que fuera que estaba atacando. Todo comenzó realmente esa noche. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada por un ruido extraño, un sonido como si algo grande estuviera arrastrándose por la tierra húmeda. Al principio pensé que estaba soñando, pero entonces escuché un grito. No era humano, ni animal. Era un sonido profundo, casi gutural, que parecía resonar en mis huesos. Me levanté, temblando, y miré por la ventana. Bajo la luz de la luna vi algo que jamás olvidaré. Una figura gigantesca arrastrándose fuera del lago. Era como si el agua misma hubiera cobrado vida. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y algas, y de él goteaba un líquido oscuro que parecía más viscoso que el agua. Sus extremidades eran alargadas y terminaban en garras enormes, y su cabeza era algo que solo podría describir como una mezcla entre un pez y un reptil. Pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 orbes amarillos que brillaban con un hambre que no era natural. La criatura avanzó lentamente hacia el corral de las ovejas. Cada paso hacía temblar la tierra, y los animales, que hasta ese momento habían estado tranquilos, comenzaron a balar desesperados. Mi tío, alertado por el ruido, salió con su linterna y su viejo rifle. Desde la ventana lo vi apuntar hacia la criatura, pero antes de que pudiera disparar, ésta se movió con una rapidez antinatural. Se abalanzó sobre una oveja y con un solo movimiento la derribó. El sonido de los gruñidos guturales del ser y los gritos del animal llenaron el aire. Mi tío disparó, pero el balazo no pareció afectarla. La criatura se giró hacia él, emitiendo otro gruñido que hizo que mi tío retrocediera. Yo quería salir a ayudarlo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista de esa cosa. La criatura,
Después de derribar algunas ovejas y alimentarse, se giró lentamente y comenzó a arrastrarse de regreso al lago. Su silueta se desdibujó entre la neblina hasta que finalmente desapareció bajo el agua, dejando el corral en un silencio sepulcral. Al día siguiente, mi tío apenas habló. Pasó todo el día reforzando los cercos y limpiando los restos de los animales. Cuando traté de preguntarle qué había sido esa cosa, me miró con una mezcla de miedo y resignación. Es el Ayayucawa. Mis abuelos me hablaban de él cuando era niño, pero pensé que eran cuentos. Ahora sé que estaba equivocado. Según él, en el pasado, esa criatura no solo cazaba animales. En tiempos antiguos, los abuelos contaban que salía del lago para llevarse a los niños o a los ancianos. Los lugareños decían que estaba maldito, que era el espíritu de un ser humano que había sido condenado a vagar eternamente, consumido por un hambre insaciable. Antes le ofrecían ofrendas para calmarlo, dijo mi tío. Pero la gente ha olvidado esas costumbres. Tal vez por eso está más hambriento que nunca. Esa noche, los vecinos trajeron velas, flores y hasta sacrificaron un cordero cerca del lago. Decían que era para apaciguar a la criatura, para que no volviera. Pero yo sabía que eso no detendría algo tan monstruoso. Pasé el resto de mi estadía en la granja con los nervios destrozados, temiendo escuchar ese gruñido otra vez. Cuando finalmente regresé a la ciudad, creí que podría olvidar lo que vi. Pero cada vez que cierro los ojos veo esos orbes amarillos mirándome, juzgándome, como si la criatura hubiera marcado mi alma. Hasta el día de hoy no sé qué era realmente esa cosa. Un monstruo, un espíritu o algo que no debería existir. Pero ahora entiendo por qué los ancianos siempre dicen, respeta al lago y lo que vive en él. Algunas aguas esconden cosas que el ser humano nunca debería intentar comprender. ¿Qué les pareció este escalofriante relato? ¿Creen que algo así podría ser real? Los leo en los comentarios. Esta otra historia nos la envía Alejandra desde Guatemala y dice así. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió cuando tenía 17 años, en un pequeño pueblo de Guatemala llamado San Ignacio. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con tradiciones que parecían intocables por el paso del tiempo. En el centro del pueblo había un cementerio antiguo, un sitio que todos evitaban, especialmente al caer la noche. La razón de ese temor no era solo por las tumbas o las viejas cruces torcidas, sino por una figura que, según los habitantes, vigilaba el lugar desde hacía décadas. Un hombre que no era realmente un hombre. En San Ignacio era común escuchar historias sobre el cementerio. Algunos decían que por las noches se veían luces flotando entre las tumbas. Otros juraban haber escuchado llantos o murmullos. Pero lo que más asustaba a todos era el vigilante, una figura que, según las leyendas, protegía el cementerio de intrusos. Nadie sabía su nombre ni de dónde había venido. Solo estaba ahí, siempre de pie junto al portón, inmóvil y silencioso. A veces, los niños intentaban acercarse por curiosidad, pero siempre eran interceptados por adultos que los regañaban y los alejaban del lugar. Yo, como muchos otros jóvenes, crecí escuchando esas historias, pero nunca les di importancia. Hasta que una noche me vi cara a cara con él. Todo comenzó cuando mi amiga Sofía y yo apostamos a que podíamos entrar al cementerio. Era una noche sin luna y el aire estaba pesado, cargado de humedad. Caminamos hasta el portón principal con linternas en mano, tratando de no hacer ruido. Al llegar, vimos algo que nos detuvo en seco. Ahí estaba él, el vigilante. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa vieja y un sombrero que cubría su rostro. Estaba de pie junto al portón, con los brazos cruzados y una postura que parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a entrar. Nos quedamos quietas, esperando que se moviera o dijera algo, pero no lo hizo.
Sofía me susurró. Debe ser alguien del pueblo, solo está haciendo su trabajo. Yo asentí, aunque algo en él no me parecía normal. Finalmente, nos armamos de valor y nos escabullimos por un costado, evitando cruzar directamente por donde él estaba. Una vez dentro, el ambiente era mucho más inquietante de lo que esperaba. Las tumbas estaban cubiertas de maleza y las cruces parecían inclinarse hacia nosotras como si quisieran tocarnos. Caminamos entre las lápidas, buscando algo interesante que contar a nuestros amigos al día siguiente. Pero entonces escuchamos un ruido. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando ramas secas. Giré mi linterna hacia donde había venido el sonido, pero no vi nada. Sofía me tomó del brazo. Su cara reflejaba el mismo miedo que yo sentía. ¿Y si es el vigilante?, susurró. Antes de que pudiera responder, vimos algo que hizo que mi corazón se detuviera. La figura del vigilante estaba ahí, a unos metros de nosotras, de pie entre las tumbas. Pero lo extraño era que no lo habíamos escuchado moverse. Simplemente apareció. «Tenemos que irnos», dije, tirando de Sofía. Corrimos hacia la salida, pero cuando llegamos al portón, estaba cerrado con un candado que no habíamos visto antes. Detrás de nosotras, el vigilante seguía ahí, inmóvil. Sus ojos, que antes no había notado, brillaban con una intensidad antinatural, como si dos carbones encendidos se ocultaran bajo el ala de su sombrero. En ese momento, escuchamos su voz. Era profunda y gutural, como si no perteneciera a este mundo. «Aquí no se entra sin permiso». Quise gritar, pero no pude. Sofía comenzó a rezar en voz baja y yo solo podía pensar en cómo salir de ahí. Cuando el vigilante dio un paso hacia nosotras, supe que no era un hombre. Sus movimientos no eran normales. Su cuerpo parecía deslizarse más que caminar. Levantó una mano y señaló hacia una tumba cercana. «Han profanado este lugar. Quien lo hizo, pagará». Nos quedamos paralizadas, incapaces de entender lo que estaba pasando. Pero entonces, como si obedeciera una orden silenciosa, el portón se abrió. Salimos corriendo sin mirar atrás y no paramos hasta llegar a mi casa. Al día siguiente, le contamos a algunos amigos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Sin embargo, esa misma tarde, el pueblo se enteró de que alguien había intentado robar una cruz de hierro del cementerio. Encontraron al ladrón tirado en un callejón inconsciente y con marcas en el cuerpo, como si lo hubieran sujetado manos invisibles. La noticia se extendió rápidamente y los más ancianos del pueblo solo confirmaron lo que ya sabían. El vigilante protege el cementerio. No importa quién seas, si entras con malas intenciones, no saldrás ileso. Desde esa noche, jamás volví a acercarme al cementerio, pero cada vez que paso cerca, siento esa mirada sobre mí, como si el vigilante todavía recordara que alguna vez lo desafié. No sé qué es exactamente, si un espíritu, un guardián o algo peor. Solo sé que algunas leyendas son más reales de lo que queremos admitir, y ahora, cada vez que escucho las campanas de la iglesia sonar al atardecer, sé que Él está ahí, esperando a la próxima persona que se atreva a cruzar su dominio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible que alguien o algo proteja los cementerios? Los leo en los comentarios. Recuerden, no todos los guardianes tienen un rostro humano. Si les gustó este relato, compartan el video. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún misterio. Exploren más historias escalofriantes en nuestro canal, donde lo desconocido siempre está a un paso. Hasta la próxima, aquí, en Historias del Lado Oculto.